Corea Avendaño, casado con Ana Luisa Castro Trejos, padre de Santiago y Gianna. Cuenta con 33 años de ministerio, fue llamado desde los 12 años a servir a Dios. Inició el ministerio tocando el piano en la Iglesia Bautista Central de Heredia y luego fue ordenado como pastor de jóvenes en esta misma iglesia. Cursó estudios en el Seminario Teológico Bautista. Su mayor desafío es seguir sirviendo a Dios, manteniendo una familia saludable y enamorando a la siguiente generación del servicio a Dios. Buenos días, servidores de Vidas Abundantes. Qué lindo verlos. Se ven tan lindos acá, tan santos, tan puros, tan llenos de energía. Nadie está peleado con el pastor de la iglesia, ¿verdad? Ni con ningún líder. Todos estamos unidos en todas las iglesias. Qué lindo vernos una vez al año. Nos llena tanto de amor, de alegría, porque nos hace sentir de que no estamos solos, de que somos un montón, ¿verdad? No sea bárbaro, ¿verdad? ¿Ya desayunaron? Sí. Me acompaña hoy mi familia, mi hijo mayor, mi hija estuvo estos días con nosotros y mi esposita, la bella Ana Luisa, ¿verdad? Tenemos 29 años de servir juntos al Señor y cada día ella está más enamorada. Amén, mi amor. Bueno, y yo también. Así que gracias a todos por estar acá. Gracias a Marco Vega por recordarnos la necesidad de estar renovados. Gracias, Irene, por retarnos a rendir cuentas y a buscar a alguien. A Mauricio, por exhortarnos a tener un liderazgo íntegro, santo. Y a nuestro pastor Ricardo por ayudarnos a reorganizar nuestras prioridades. La charla, la conferencia, el momento que vamos a tener, hemos denominado así: la iglesia que no envejece. La iglesia que no envejece. Con todo el dolor de mi alma tengo que reconocer que la iglesia de mi niñez, la iglesia de mi juventud, envejeció. Aprendí muchas cosas y muchas lecciones para nunca repetir. La iglesia que amé y que amo envejeció. A los 12 años me bauticé en esa iglesia y comencé a tocar el piano en esa iglesia. Yo era el pianista número 1 de la iglesia, solamente había uno, era yo. A los 15 años comencé a dar clases para los niños de 7 a 8 años. Nunca supe si esto era un honor, un privilegio o era que el pastor me puso en disciplina. A los 17 años me ordenaron como el pastor más joven de la denominación bautista. Y la cantidad de jóvenes comenzó a aumentar en esa época considerablemente. Llegamos a 100 jóvenes en una iglesia de 120 personas. Pero en aquel entonces no sabíamos las lecciones que hoy sabemos. Y la iglesia envejeció. Amigos, una iglesia tiene que madurar, pero jamás envejecer. Jamás envejecer. Cuando Dios me llama como pastor, me presento en este salón comunal de los Lagos de Heredia y les digo: me voy a comprometer con ustedes los primeros 20 años como pastor con una sola iglesia, con ustedes. Los cumplimos este año. Pasaron 20 años rapidísimo. ¿En qué momento? Y le he dicho a la iglesia: ya tenemos 20 años, Vida Abundante Heredia, no podemos envejecer, tenemos que madurar, pero no envejecer. De esa dura experiencia de mi primera iglesia cuando envejeció, en el año 2000 nació el Teatro Holly. Estábamos alcanzando 13,000 jóvenes cada año a nivel evangelístico. Alquilábamos el Palacio de Deportes en 3 ocasiones. Teníamos un espectáculo juvenil cada sábado. Ya han pasado 23 años. Este agosto cumplimos 23 años el Teatro Holly y sigue adelante. Pero yo intencionalmente estoy tratando de pasar la estafeta a la siguiente generación. Hace 20 años estaba yo sentado ahí en las sillas en Vida Abundante Coronado, cuando Dios comienza a llamarme para ser pastor. Pedí consejería con nuestro pastor Ricardo Salazar. Llegué, ¿usted se acuerda cómo llegué, Paz? Con los pantalones rotos llegué, qué vergüenza. ¿Recuerda? Con el pelo largo. Y cuando salgo de la consejería, Ana Luisa, siendo mi novia, me dice: ¿qué le dijo el pastor? Que abriéramos Vida Abundante Heredia.
De verdad, qué bonito. ¿Y quién va a ser el pastor? Digo, no, me dijo que yo. No, 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 usted escuchó mal. Vaya, pregúntele que quién va a ser el pastor. No, mi amor, me dijo que yo. No, escuchaste mal. Vea qué ánimo, ¿verdad? No os hagáis. Yo les digo no os hagáis, ¿verdad? Porque si yo le digo a usted no se haga, suena muy concho. Pero si le digo no os hagáis, suena como Reina Valera del 60, ¿verdad? Así que el pastor Ricardo, sin saberlo, hace 20 años estaba pasando una estafeta. Una estafeta. Sin conocerme mucho, confiando en el llamado que estábamos percibiendo. Así que hoy quiero hablar de esto, cómo pasar la estafeta. Veamos esta fotografía que está acá. Pasando la estafeta. Esta fotografía es muy representativa porque a la derecha está nuestro pastor de discipulado, José Soto, un erudito bíblico, traductor de Biblia. Cuando yo era un niño en la iglesia bautista, él ya era pastor. Y hace muchos años lo contratamos nosotros como nuestro pastor de discipulado en Vida Abundante Heredia. Pero en pandemia, él siente del Señor que ya es el momento de retirarse. Y en la vigilia, la primera vigilia después de pandemia, él pasa adelante con una antorcha encendida y los jóvenes de la iglesia pasan adelante y él enciende una antorcha. Fue algo tan profético, no lo habíamos planeado así, pero el pastor de mi niñez pasando la antorcha a la siguiente generación de nuestra iglesia. Pasar la estafeta. Número uno, anótelo, recuérdelo siempre. Número uno, el Dios de las generaciones es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de las generaciones, es el Dios de la historia. Lea conmigo la siguiente frase en pantalla. Cada generación tiene un propósito específico. Cada generación, y cada generación debe de cumplir ese propósito de Dios. Hay una gran verdad que he tenido que aprender. Hace 4 años el pastor Rick Warren me elige como el director del Plan Peace para Costa Rica. Y he estado viajando en todo el país tratando de entrenar otros pastores, otras iglesias. Hemos entrenado 1700 iglesias ahora y he conversado con muchos pastores. He escuchado pastores, a mí me encanta escuchar la sabiduría de ellos. Uno de ellos me dijo, yo soy el pastor de esta generación, pero no de la próxima generación. Leamos la frase, también está en pantalla. Es muy importante esa frase. Soy el pastor de esta generación, pero yo no soy el pastor de la próxima generación. No me cayó bien esa frase, pero es cierto, es cierto. En Génesis capítulo 17, versículo 9, dice la escritura así: Dios también, Génesis 17, 9, por favor. Dice, Dios también dijo a Abraham, cumple ¿con qué? Con mi pacto. Dios hace un pacto con Abraham, cúmplelo. Pero no solamente usted, Abraham, sino tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Es un Dios de la historia. Es el Dios que hace que la fe pase a la siguiente generación. Dios también dijo a Abraham esto y se lo está diciendo a usted. Leamos esta frase juntos, por favor. Cada generación es responsable de equipar a la próxima generación. Esta generación de la fava somos los responsables. No podemos quitarnos el tiro, no podemos delegar el entrenar, pasar la estafeta a la siguiente generación. Así que cuando yo me doy cuenta de que yo soy el pastor de la iglesia de Vida Abundante Heredia, pero de algunos, no de todos, porque hay una generación en la iglesia que caminó conmigo la milla extra. Hay gente en la iglesia que estuvo desde el principio. Nosotros estuvimos 12 años sin edificio. Alquilamos 5 lugares diferentes. Llegamos a ser 1200 personas sin edificio. Esa gente, yo soy el pastor. Caminamos juntos, trabajamos juntos, compramos el terreno juntos, construimos juntos. Pero hay otra generación que llegó cuando todo estaba listo y no vivió ninguna de esas historias de fe.
Y yo a veces las cuento cuando predico lo que pasamos, cómo nos echaron del salón comunal, ¿recuerdan? Cómo nos echaron del colegio, cómo nos echaron del hotel, de todos lados. Qué vara, ¿verdad? Pero la generación primera, todos decimos amén, lloramos, nos recordamos, y los demás hasta bostezan, ¿verdad? Porque no vivieron esas historias de fe. Pero también Dios estableció su pacto con ellos. También lo hizo con ellos. Note Génesis 17, versículo 7, donde dice: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era este: yo seré tu Dios y el Dios de tus. Esto es hermoso. Ese es el pacto de Dios. Dios va a ser mi Dios y el Dios de mis hijos. Va a ser mi Dios, el Dios de mis hijos y el Dios de mis nietos. Si el Señor no ha venido, la fe va a pasar de generación a generación. Mi papá falleció hace 7 años con 90 años. Diácono de la iglesia bautista, fundador de la obra bautista en Costa Rica. Mami falleció hace 120 días con 86 años. Ellos se convierten al Señor y son la primera generación de cristianos de mi casa. Yo soy la segunda. Mis hijos son la tercera generación. Y si el Señor no ha venido, habrá cuarta. Y no hay quinta mala. Porque es el Dios de las generaciones. Pero nuestros descendientes son muy diferentes a nosotros. ¿Ha visto? Vean un cuadro comparativo, por favor. Veamos ese cuadro para explicar y ver que todos somos diferentes ahora. En el primer cuadro tenemos a los análogos, a los baby boomers. Pónganse de pie, por favor, los que nacieron de 1946 a 1964 en este auditorio. Pónganse de pie. Un aplauso para ellos. Mire qué maneras. Baby boomers, pueden sentarse. Ellos, veamos la pantalla otra vez. Ellos son conservadores y ordenados. Tienen una experiencia análoga. Recuerdan, ellos usaron casetera. La nueva generación no sabe cuál es la relación entre un cassette y un lápiz. Ellos no saben cuál es la relación. Ellos nunca usaron un floppy flexible, jamás. Los baby boomers sí. La tecnología, ¿dónde estaba? En el hogar. Y eran grandes lectores, ¿verdad? Sigamos. La generación X. Pónganse de pie los que nacieron de 1965 a 1980. Mírenlos aquí están. La generación X. Pueden tomar asiento. Son los que se creen chiquillos todavía. No os hagáis. ¿Cómo son ellos? Ellos tienen un enfoque en la preparación académica. La mamá, le digo, tiene que estudiar. Tiene que sacar bachillerato, tiene que ir a la universidad, tiene que prepararse, usted no es nadie. Tuvieron una niñez mixta entre análoga y una adultez como digital. Fácil adaptación a los cambios tecnológicos, tanto que ellos a ese aparato rojo le llaman llave maya. Vean, solo en Costa Rica se llama así. En ningún país, bueno, averigüe. Gusto por las manifestaciones culturales. Les encanta la música, les gusta el arte. Muy bien, ahora pónganse de pie los que nacieron de 1981 al año 2000. Pónganse de pie. ¡Qué montón! La generación Y o millennials. Los millennials, ahí están. Pueden sentarse. Ellos creen que son los mejores. ¿Cómo son ellos? Nótelo. Vamos, dice:
Son emprendedores, tienen un alto uso de los dispositivos móviles, un alto manejo de los TIC. Y se hace. Los TIC significa tecnología, información y comunicación. Sigamos leyendo. Y tienen un rechazo a los medios tradicionales de todo esto. Ellos siempre andan buscando algo nuevo. Y ahora tenemos a los que nacieron del año 2001 al 2016. Pónganse de pie. Un aplauso. La generación Z. La generación Z. Vean, no es de Mazinger Z, no. Menos de Astroboy. La generación Z, veámosla por favor, tiene algunas características. Ellos son multiáreas, acceso a internet completa, alto manejo de la tecnología, información y comunicación, generan siempre nuevos contenidos y las redes sociales son su principal medio de comunicación. Cuando yo veía estos dibujos, yo no sé por qué se me parece el pastor. Veámoslo otra vez. Ricardo, Silvia Zúñiga, Rudy Corea y la hija de Marco Vega. Frío. Cualquier parecido es solo coincidencia. Y para complicar el asunto más, nació la generación Alfa, mi hija. Los del 2010 hasta el día de hoy. Pónganse de pie. 2010 hasta el día de hoy. Todos están en el play. Todos están jugando. Veamos cómo son ellos. La generación alfa son móviles, globales, visuales, digitales, sociales y un montón de características que no se las leo porque usted no las va a entender. Ay, tengo una pregunta acá. Con tanta generación, ¿cómo hace uno? La pregunta está en pantalla. ¿Cómo influenciar a estas generaciones? ¿Cómo hago yo para influenciar a estas generaciones? Lo bueno es que Dios es el Dios de las generaciones. ¿Cómo hago yo para influenciarla? Número dos, entendiendo los tiempos. Yo debo de entender los tiempos que estoy viviendo. Debo de hacerlo. Si tiene una Biblia, ábrala o enciéndala en Primera Crónicas 12, versículo 32. Dentro de las tribus de Israel había una tribu que dice la Biblia que se llamaban los de Isaacar, que eran 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Esa tribu de Isaacar tenía una característica. Eran hombres como expertos en el conocimiento de los tiempos. Y como eran expertos en los conocimientos de los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Cómo necesitamos en las iglesias de la Fava hombres y mujeres entendidos en los tiempos? ¿Cuántos dicen amén? Y al Señor lo necesitamos. Ayúdanos. Danos en la Fava. Danos en esas 19 iglesias hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Porque la nueva generación es diferente, muy diferente a nosotros. Tiene algunas características. Una característica, veámosla, relativistas. Ellos son relativistas. Para ellos no hay absolutos. No hay. ¿Qué significa relativistas? Según la enciclopedia de Garsanti, dice que es un término con el que se puede calificar toda concepción filosófica que no admita verdades absolutas en el campo del conocimiento o principios inmutables en el ámbito moral. O sea, no hay verdades absolutas. O sea, para ellos es tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que quién sabe. Son relativistas. Para ellos no hay verdades absolutas y viene Jesucristo y nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, no hay otro. Vean qué choque de mentalidad. Jesús viene y dice, yo soy el camino, yo soy no hay otras verdades, yo soy la única verdad y yo soy y lo termina de complicar cuando Jesús dice, y nadie
nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Claro, imagínense el discurso de Jesús en el siglo XXI con chicos que han sido adoctrinados desde el kinder, escuela y colegio con información relativista. Y vienen a la iglesia a sentarse en sillas del siglo XIX, en bancas del siglo XIX, a escuchar música del siglo XX y mensajes del siglo XXI, ¿verdad? Imagínense el choque de ideas que van a tener estos chicos relativistas. Otra característica de ellos, número 2, son pluralistas. O sea, ellos tienen una multitud de opciones para elegir. Cuando yo era pequeño, mi papá estaba subido en el techo poniendo una antena que miraba al volcán Irazú y me decía, ya, yo no, ya, no. Nos peleábamos porque era un toquecito, que no, que sí, pero que me digas. Y yo ya casi, ya se ve, ya no, papi, ya no. ¿Pero por qué? Buscando un canal internacional que se llamaba Enlace No. Oiga, qué pandereta. La única canal internacional que teníamos nosotros se llamaba Canal 19. ¿Recuerdan? Con la antena buscándolo. Después llegó Costa Rica a gente así, finucci, ¿verdad? Como Pastor José Miguel, tal vez, ¿verdad? Ya tenía un cajón grandísimo en la tele. Cuando mi papá llegó con ese cajón, Dios mío, ya no había que ir al techo. Hacía uno, clink, clink, clink. 3 canales. 3 canales internacionales, era la gloria. Después llegó el cable, llegó el internet. Y ahora la generación actual no usa televisión, ¿verdad? Por aquello. Pero ellos nacieron ahora con una multitud de opciones maravillosa. Es que yo soy de la generación de la bolsa de leche en la pulpería. ¿Usted se acuerda de bolsa de leche? Ustedes no, vean, muchachos, ustedes no saben qué era ir a comprar leche. O sea, a usted lo mandaban a comprar leche y usted tenía que lavarse con cloro 3 días la mano. Porque le quedaba hedionda la mano siempre. Era algo terrible, todo cambiado, ha ido cambiando. Yo recién casado, cuando uno está recién casado, está uno con la esposa y la esposa, ¿podemos comprar esto? Dele, échelo, eche, y uno todo valiente, ¿verdad? Y uno con la calculadora aquí, Señor, multiplica, Señor, y galletas de leche, la galleta, helado de leche, y uno, ay, Señor Jesús, todo, se nos fue todo lo del mes en una quincena, y la primera quincena es la más cara de uno recién casado, porque hay que comprar los frijoles, pero hay que comprar el aparato plástico, ¿dónde meter los frijoles? Hay que comprar los bombillos, hay que comprar, es carísima esa primera quincena, yo no lo sabía, me embarqué. Y ya yo sudaba, y cobrando la muchacha, yo sudaba, me dice Luisa, ay mi amor, se me olvidó la leche. Yo soy de la generación de la bolsa de leche. Yo voy a ir a comprar leche, ya vengo. Estamos en uno de los supermercados más grandes de Heredia, así que, ¿dónde está la leche, señor? Allá atrás. Ok, voy atrás, si no puede comprar leche. Y llego y veo un montón de refrigeradores de leche. Y yo ya no veo la bolsa, ¿verdad? Pero veo leche entera, leche al 1%, al 2%, leche de soya, leche sin gluten, leche descremada, leche sin leche. Y yo, ¿cuál compro? ¿Cuál compro? ¿Cuál compré? La más barata. Los chicos de hoy tienen una multitud de opciones, no como nosotros. Y una tercera característica de ellos, de la siguiente generación, es que tienen una capacidad de tolerancia, pero es una falsa tolerancia. Pero ellos lo llaman tolerancia. Vean lo que es el concepto de tolerancia según Hellbock. Él dice así el concepto, dice, todo el mundo tiene derecho a tener sus propias creencias, ¿sí o no? ¿Sí? Y sin miedo, todo el mundo puede creer lo que le dé la gana. Sí, pero siga leyendo. Además, todas las creencias son, ¿qué decimos nosotros? No. Ve, esa es la diferencia. Todas las creencias son iguales, dicen ellos. Todos los valores son, y es cierto, no. Todas las verdades son iguales. No, pero esta generación es diferente.
Es tolerante a todo. En la escuela pasaba el director aula por aula y preguntaba: ¿hay alguno acá de ustedes que no sea católico? Porque a los evangélicos nos sacaban del aula. Hoy sería discriminación, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguien que no sea católico? Y yo aquí, ¿verdad? ¡Corea! Me decía, yo era el único, ¿verdad? Qué vergüenza yo. Porque todo el mundo, o eras católico o eras evangélico. Hoy hay muchas opciones. Hoy puede ser creyente, no creyente, Hare Krishna, ateo, agnóstico, sincretista y lo peor, sapricista. Cualquier tipo de pecador, ¿verdad? No os hagáis. Hoy en día, la nueva generación es tolerante ¿a qué? A todo menos a la fe. Parece que la única intolerancia permitida en el siglo XXI es la intolerancia a la gente de fe. Uno tiene que ser tolerante con todo el mundo, pero no con los panderetas, ¿verdad? El mundo hoy parece que la única intolerancia permitida es para los cristianos, para los que estamos a favor del matrimonio entre hombre y mujer, para los que estamos a favor de la vida intrauterina. Parece que con nosotros sí hay que aplicar cero tolerancia. Amigos, tenemos que entender los tiempos. Entonces, número uno, Dios es el Dios de las generaciones. Número dos, yo tengo que entender los tiempos. Y número tres, sin miedo al cambio. Sin miedo al cambio. Yo no digo todo esto para que usted se vaya aterrado a su iglesia y le saque los chamucos a los jóvenes de la iglesia. No entre en pánico, no. Sin miedo al cambio. El miedo nos impide pasar la estafeta a la siguiente generación. Si yo sigo con miedo, voy a tener miedo de pasar la estafeta. En Deuteronomio capítulo 31, versículos del 1 al 3, dice así: de nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y dijo: ya tengo 120 años. Él se da cuenta de 4 cosas de transición acá. 4 secretos. Ya tengo 120 años. No subraye la palabra 120 años para que no se sienta aludido. Sino la palabra ya tengo. Hay un momento donde el líder principal, siente que ya tengo. No sé cómo, Dios se lo pone. Dios, la rodilla, todo. La famotidina en la noche. Ya tengo, dice Moisés, ya tengo 120. Sigue leyendo. Y no puedo seguir siendo su líder. Lo segundo que uno se comienza a dar cuenta es que ya no puedo. Sí puedo ser líder, pero ya no tengo la fuerza, la energía, el coraje para ser el líder ¿de quién? De todo el mundo. Escuchar a todo el mundo. Dar la visión y que quieren construir otro auditorio. Yo no, ya el primero está bien, pero ya para otro bronca de ese ya no. Hay un momento en que uno se empieza a sentir así. En la edad, primero el asunto de la edad, ya tengo. El asunto de no puedo seguir, una falta de energía como para liderar los cambios que vienen en el futuro. Sigamos leyendo. Vamos otra vez al mismo verso, dice: además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Esta tal vez es la más importante. La voz de Dios. Dios te comienza a hablar. El Señor me ha dicho, a mí no me toca esa transición. Le va a tocar a la siguiente generación. Siga leyendo, vamos allá. Dice: pues ha ordenado que sea ¿quién? Josué, quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. ¿Apareció quién? Josué. Eso es lo cuarto. Dios levanta a otro. Dios comienza a levantar en nuestras iglesias a otras personas. Y Dios unge a otras personas para cruzar ese Jordán. El liderazgo eclesiástico evangélico en Costa Rica, cuando ve que otros se levantan, ¿qué hace? Los pisotean.
celos, control, de todo. Oran para que se vayan. Lo que sea. En vida abundante es diferente. Nosotros no somos líderes con miedo a que otros se levanten. En esta casa nosotros sonreímos, nos alegramos, nos llena el corazón cuando la siguiente generación se levanta. Porque es lo bíblico, es lo saludable. Porque una iglesia no puede envejecer, tiene que madurar. Algo más que Dios me mostró es que, por favor, no esperemos a pasar la estafeta cuando ya no pueda yo seguir. Cuando ya esté sin fuerzas, cuando ya esté muy viejo. No tengo que esperar a esto. Vean qué interesante. ¿Cuántos años acabamos de leer que tenía Moisés? Cuando habló de transición. Vean Deuteronomio 34, versículo 7. Dice, Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, ¿cómo estaba este hombre? No se había debilitado su vista, ni había perdido su... ¡Qué rico! ¡Qué rico poder pasar la estafeta cuando tengas fuerzas! Cuando todavía puedas leer la Biblia en el púlpito. Cuando todavía tengas energía. No llegar a no tener fuerzas y tengo que pasarla porque ya... Y hacer el culto de transición allá en el geriátrico, ¿verdad? O sea, no es justo. No es justo. No es justo para la iglesia que uno como pastor ya no pueda darles lo que la iglesia necesita. Hay un momento de transición donde Dios comienza a hablar. Moisés estaba con toda la energía cuando hizo la transición. O sea, yo estoy en un momento interesante porque mi primer pastor, don Enrique Piedra, se pensionó, tiene 86 años. Nos visita en nuestra iglesia cuando en la noche él llega con su esposa y se sienta ahí. Yo me siento tan nervioso. Es mi pastor, mi primer pastor. Mi mentor, el pastor Rick Warren, se jubiló en octubre pasado. Y ahora el pastor Ricardo deja hacia un lado para la presidencia de la FABA. Ricardo tiene más fuerza que yo, que usted. Este hombre anda en bicicleta, hace ejercicio, come como loco. Bueno, en eso sí nos parecemos, ¿verdad? Con fuerza, con energía. Aquí estamos viendo un testimonio de cómo poder hacer una transición y tener energía. Ahora, amigos, hay pasos de acción que hay que hacer, que hay que tomar. Número 1, el primer paso de acción es que debemos de abandonar el control. Un líder controlador o controladora no sabe hacer una transición de generación. Uno como líder tiene que aprender lo siguiente. Usted tiene que elegir, no puede tener las dos cosas. Usted va a elegir en su iglesia el control como líder o el crecimiento. ¿Qué quieres? Si quieres que la iglesia crezca, tienes que abandonar el control. Si quieres que tu iglesia no crezca, tienes que seguir siendo controlador. Uno no puede tener las dos cosas, el control y el crecimiento. Uno tiene que elegir no ser controlador de la siguiente generación. Número 2, el segundo paso de acción es que debemos dar oportunidades a esta generación. Oportunidades, porque yo así estoy pasando la generación, pero nunca le das oportunidades de participación en la mesa de decisiones, participación en el liderazgo real, oportunidades de predicación. Mi pastor me puso a predicar a los 16 años por primera vez. Dios mío, qué nervioso estaba, casi como el día de hoy. A mi esposa me dice, está frío, y sí, me pongo igual. Lo único que ha cambiado fue esto, que yo terminé de predicar. Ese día era el día del pastor. Entonces el pastor puso al pastor de jóvenes a predicar y yo prediqué. Se me puso un diácono aquí y decía amén, 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 amén. Y yo decía, wow, estoy haciéndolo bien, démosle más. Amén, démosle más. Era el día del pastor en una iglesia bautista. Quiere decir que en iglesia bautista, cuando hay culto especial, hay comida. Siempre tiene que haber comida. Y el olor a la carne asada comenzó a meterse en el templo. Yo pensé que era la nube de la gloria de Dios.
Y todo el mundo moviéndose, todo el mundo estaba orando para que yo terminara. Todo el mundo quiere ir a jamar. Y yo predique, pero yo no me di cuenta de nada de eso. Yo estaba tan apasionado predicando, exponiendo la palabra. Al final, cuando bajé, don Enrique me dice, Rudy, ¿qué predica? Y yo, más larga. Ya lo perdoné. Anoche. Tenemos que darle a la gente oportunidades. A mí se me dio la oportunidad de predicar. Se nos dio la oportunidad de equivocarnos. Tenemos que aprender a dar oportunidades que se equivoquen. Uno no puede equivocarse uno solo. Hay que invitar a otra gente que se equivoque con nosotros. En Vida Abundante Heredia no le llamamos equivocaciones, ni le llamamos fracaso, le llamamos educación. Somos una iglesia muy educada. Cuando usted fracasa y usted se equivoca, eso es educación. Demos la oportunidad de ser muy educados a la siguiente generación, a que puedan fracasar como usted y yo lo hicimos. Demos oportunidades. Número 3, el tercer paso de acción. Hay que entrenarlos. Hay que entrenarlos. ¿Con qué? Con el modelaje. ¿Con qué? Con la capacitación. La verdad es que me alegré mucho cuando esa generación se puso de pie, la generación más joven. ¡Qué montón! ¡Qué montón! De venir aquí al entrenamiento anual de la FABA. Es de alabarlos a ustedes, de que podamos dar oportunidades de entrenamiento, darles herramientas ministeriales, lo que podamos, viajes, congresos, seminarios. Y por último, delegar. Delegar. Número 4, delegar. Pero de verdad, delegar de verdad. Porque cuando uno delega, tiene que delegar con autoridad. Hay pastores que lo que hacemos es ver, te delego esto. Y después, ¿cómo lo estás haciendo? A ver, ¿qué va a hacer? A revisar el programa. ¿Qué va a decir? No, usted tiene que delegar con autoridad. Porque si vamos a pasar al liderazgo, tiene que ser de verdad. El lema de este año, ¿cuál fue el que eligió Vida Abundante del Sur? El desgaste ocurre. La renovación es indispensable. Lea conmigo. El desgaste ocurre. La renovación es, o sea, la iglesia que no envejece es la que logra pasar la estafeta. Voy a pedirle a Andrea, a Joel y a Benjamín, si están por acá, que pasen adelante, pasen un momento adelante. Quiero presentarles a algunos chicos de la nueva generación que hemos estado trabajando con ellos. Cuando cumplí 35 años, comencé a hacer un relevo generacional a la iglesia. Pero han pasado 10 años muy rápido, ya tengo 45. Y yo no soy el pastor de la siguiente generación, soy de la actual. Hola, André. André es una profesional, es una voluntaria de la iglesia, nuestra pastora de jóvenes. ¿Cuántos años tenés? 25. 25 años. 10 menos que, 20 años. Lidera jóvenes adolescentes, leads, jóvenes de cultura, de jóvenes mayores de 18 hasta en adelante. Es una apasionada por el Señor. Acaban de venir de su campamento, lo lideraron completamente ellos. Tiene su equipo de trabajo. Andrea con 25 años. Joel, ¿cuántos años tienes ahora? 22. 22, pero lo contratamos en la iglesia, es el primer staff más joven, 21 años, porque si uno va a pasar la estafeta tiene que ser intencional, no puedes decir bla, bla, bla y no poner la cha, cha, cha. Pastores, no os hagáis. Yo sé que nunca hay cha, cha, cha. Pero si nunca damos un paso de fe a contratar gente realmente joven, nunca vamos a poder transicionar la iglesia. Y un niño, hace 18 años, el primer niño que presenté en la iglesia estaba nueva. Llegó una muchacha y iba a presentar a mi bebé y lo levanté. La historia, el mito urbano dice que se me cayó. Porque
Él quiere ser el pastor general de la iglesia. Tiene que estar loco. O sea, cuando él me dijo, yo quiero ser el pastor de la iglesia, yo digo, ¿se me cayó? O sea, para ser pastor hay que estar loco. Vea, ese brother, primer promedio, 3 años lo fui a dejar al colegio todas las mañanas con mi hijo. 3 años. 99 y 98. Igual que yo. Igual que yo hubiera querido sacar. Iba para la división, jugador de fútbol impresionante. Toca batería, piano, trompeta, bajo, percusión, qué colerón. Músico. ¿A qué edad predicaste por primera vez en la iglesia? La primera vez que prediqué fue a los 6 años, pero fueron 2 veces, 6, 7, casi llegando a 8. A los 7. A los 7 años, después a los 9 años predicó en iglesia de fin de semana. No en el culto de niños, en la iglesia de fin de semana. Hace 5 días, acaba de cumplir 18, ¿verdad? Hace 5 días empezó sus estudios, está llevando 2 carreras. La primera carrera es Ingeniería electrónica en el TEC. y la segunda acaba de iniciar sus estudios pastorales en ESEPA. Vea, yo no sé si él va a ser el próximo pastor de Vida Abundante Heredia. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero alrededor de Benjamín hay un grupo de jóvenes, un montón de jóvenes. Y algunos de ellos levantan la mano, yo quiero ser. Nosotros solamente hacemos esas 4 cosas. Brindamos oportunidades, entrenamos, delegamos. Es lo que hacemos. Tomamos pasos de acción y abandonamos el control para que la juventud tome el control de la iglesia. ¿Es fácil? No. Pero la única forma, jóvenes atraen jóvenes. Es la única forma de que alcancemos a la siguiente generación para Cristo. Quisiéramos terminar ministrando a la siguiente generación de la Fava. Pongámonos de pie todos, por favor. Pasen adelante del altar toda la siguiente generación de la Fava. Si usted, Dios lo está llamando como la siguiente generación, pasen adelante, queremos orar por ustedes. Denle un aplauso a toda esa nueva generación, a todos los que Dios está llamando en esta nueva generación. Un fuerte aplauso. Vénganse bien hacia adelante, chicos, vénganse bien hacia adelante porque viene más gente. Que no se quede ninguno, ninguna por ahí. Pasen todos porque es un momento muy especial que Dios está trayendo a esta generación. Fío, pase por aquí con tu hermano. Ustedes son esa nueva generación, por supuesto. Y no estoy hablando tampoco de nepotismo, ni aquí en Costa Rica, voy a decir algo, no sé. Hay muchos ejemplos de familias pastorales donde dejan al hijo, donde dejan a la hija. Eso no se debe hacer a no ser de que Dios esté llamando a tu hija o a tu hijo. Mi hijo está aquí. Yo le digo, mi amor, usted no tiene que ser pastor. Hágase millonario. Hágase millonario y ofrenda en el ministerio de tu papá. Pero si Dios te llama, esto es lo mejor que puedes hacer. Pero que sea que Dios te llame. En el área que te llame, sirve al Señor. Sirve al Señor. Sirve al Señor. Lo mejor que puedes hacer. Sirve al Señor. Y no tienes que ser pastor o pastora. Puedes servir al Señor en tu oficina, en el trabajo, en tu profesión. Pero sirve al Señor. Porque la Fava los necesita a ustedes. Los necesitamos. Ya trabajando codo a codo con nosotros. Chicos, ¿me ayudan a ministrarlos a ellos, por favor? Iglesia, levantemos nuestras manos hacia ellos. No sé si usted puede sentir una presencia del Espíritu Santo aquí tan fuerte en esta nueva generación.
Levanten sus manos, chicos. Chicas, levanten sus manos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastores generales de las casas acá de Afaba, pasen adelante también a ministrar a los chicos, los que están acá. Los pastores generales vengan y pongan manos sobre ellos. Vamos a imponer las manos sobre ustedes. Es un acto profético en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a la nueva generación. Bendecimos unos más jóvenes que otros, pero una nueva generación que tú marcas, que tú bendices, que tú proteges, que tú llamas. Algo está ocurriendo, Señor, en nuestras iglesias. Tú nos estás llamando, Dios, como vidas abundantes, a pasar la fe a la siguiente generación, porque Dios es el Dios de nuestros descendientes, es el Dios de las generaciones, es el Dios de nuestra casa, el Dios de nuestros hijos, pero también el Dios de nuestros nietos. Y Costa Rica y las naciones necesitan una nueva generación que se levante con unción, con poder, con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano. Una generación que predique el evangelio. Una generación santa, pura. Una generación valiente. Una generación, Padre, que a pesar de su juventud sea usada por Dios. Lo que Dios hizo con un jovencito de 17 años llamado Billy Graham, llenando estadios, evangelizando millones de personas en el mundo. Lo que Dios hizo en 60 años con Billy Graham, Dios lo puede hacer con ustedes en 6 años. Porque Dios viene pronto. Jesús viene pronto y está acelerando los tiempos de las generaciones. Lo que Dios ha hecho en 6 años con algunos líderes, Dios lo puede hacer en 6 meses contigo, si le crees a Dios. Dios está acelerando los tiempos, y los tiempos de la fava, y los tiempos de las vidas abundantes, y se abrirán vidas abundantes en todo Costa Rica y en cada capital de América. Y haremos de la familia, de cada miembro de la familia, un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo. Eso que está sintiendo la presencia de Dios es Dios. Es Dios, es el Espíritu Santo. Padre, bendícelos, bendícelos, Señor. Llénalos, llénalos. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, llénalos. Ahora más, Señor, más. Más de Dios sobre ellos. Más de Dios sobre ellos, Espíritu Santo. Llénalos. Muchos de ellos, desde el vientre de su mamá, fueron elegidos. Y muchos de ustedes tuvieron una mentira en su mente, que fue que alguien les dijo a ustedes que nacieron en pecado. Yo quiero decirles que no. Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo. Y no fuiste abortado, no fuiste abortada, porque Dios tenía un propósito. Y el propósito es que te conviertas en un siervo, en una sierva de Jesucristo. Que le sirvas. Así, de niño, de joven, de adolescente, que le sirvas. Ese propósito de Dios. Y Dios te pondrá en empresas, te pondrá en lugares de autoridad, en gobiernos, para predicar el evangelio. Como deportista, como profesional, como pastor o pastora. Te pondrá el Señor para ser de bendición. De bendición. Y vas a proclamar que hay vida, y vida en abundancia en Jesucristo. Y vas a recordar el día que pasaste al altar y que le dijiste: Señor, úsame, úsame. Y usted dice: ¿cómo, pastor, si yo no sé ni hablar? ¿Cómo, pastor, si a mí me da miedo todo? ¿Cómo, pastor, si me cuesta hasta memorizar la Biblia? El Señor te dice: vas a decir todo lo que yo te diga, todo. Y no te preocupes por el estudio, no te preocupes por tu carrera, te voy a dar todo. Y abriré las ventanas de los cielos sobre tu vida. Y haré prosperar tus caminos, y todo te saldrá bien. Solo sé obediente, sígueme, sírveme.
y todo lo demás te lo daré por añadidura. Bendecimos a esta bella generación en el nombre de Jesús. Bendecimos a la nueva generación de las vidas abundantes. Adoremos al Señor todos juntos. Asombrado